Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Valencia, yo soy alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este segundo video tratará igualmente sobre las garantías de los derechos digitales en la sociedad de la información, sobre todo a los jóvenes, y en especial del tema sexting que ya fue abordado previamente. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? Básicamente tenemos una introducción, el desarrollo de estos temas, la problemática, las medidas tomadas por el Estado para solventarle las conclusiones. A manera de introducción podemos decir que aunque los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos, y tanto en Ecuador como en muchos otros países o legislaciones, las constituciones ya incluyen conceptos de delitos cibernéticos o de violación a la intimidad. No existe una normativa específica, clara, sobre los alcances del marco legal disponible y su aplicabilidad en la práctica para el caso de penalizar delitos como el sexting. Este documento tiene como objetivo desmenuzar todos los temas inherentes a este delito cibernético desde el enfoque legal y práctico, tomando como eje uno de los principales derechos, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad en un entorno altamente influenciado por las tecnologías de la información y la comunicación o los conocidos TICs. Dentro del desarrollo de este tema vamos a hablar de los derechos digitales, de la sociedad de la información y del sexting. Dijimos que los derechos digitales también son la extensión de los derechos humanos en temas que incluyen situaciones o conceptos como la libertad de expresión, la privacidad y los datos personales, los derechos de autor y acceso al conocimiento, entre otros. Sobre la sociedad de la información, resulta muy interesante que ya Bell en el año 1973, hace casi 50 años, nos dijo que el eje principal de la sociedad, en este caso de la información, será el conocimiento teórico, cuyos servicios basados serán la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían sobrando. Creo que describe perfectamente la situación actual de la sociedad de la información. El sexting como tal es una palabra coloquial que proviene del inglés sex o sexo y texting, texteo o enviar mensajes por dispositivos, usando generalmente como medios las redes sociales, correos o aplicaciones. En privacidad, el sexting en realidad es un acto libre donde sus protagonistas tienen normalmente vínculos afectivos. Interviene un emisor que busca despertar el deseo sexual en un receptor de manera voluntaria. Estas palabras son interesantes y son importantes de considerar. Voluntaria. El sexting se convierte en un delito cuando su difusión no tiene el consentimiento de la parte expuesta y ocurre cuando una persona envía a un tercero o grupo de personas contenido sexual explícito como fotografías, videos o mensajes, usualmente a través de medios digitales con la finalidad de causar daño y o de obtener beneficios. Si hablamos del sexting como delito, ya dijimos que sexting no es per se un delito, es una práctica voluntaria, pero como delito podemos analizar que el bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad, o el derecho básicamente a la privacidad. La conducta típica, es decir, aquella acción que nos hace notar que se trata de un delito, es la grabación consentida y la difusión no consentida de material audiovisual de carácter privado de contenido sexual. Es importante resaltar que se habla de una grabación consentida o consensuada, es decir, que el momento en que se realizó fue parte de un acuerdo entre las personas que llevan a cabo esta práctica, pero más bien su difusión no es consentida. O sea, no hay una aprobación explícita de que tal material puede ser difundido. El elemento subjetivo es el dolo, debido a que se evidencia que existe la voluntad de causar daño por parte del sujeto activo, que es quien difunde el material no autorizado. Los verbos rectores que nos dan a notar
que se trata de un delito serían reenviar, difundir o transmitir y poner a disposición de terceros un determinado mensaje de contenido sexual de un emisor sin tener de él su consentimiento. Con respecto a los derechos digitales, vamos a mencionar rápidamente cuáles son aquellos que son reconocidos en Ecuador. Los derechos digitales, podemos listar muchos, entre los más importantes, el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, el derecho a la neutralidad en Internet, el derecho a la seguridad digital, el derecho al olvido en búsquedas en Internet, servicios de redes sociales y equivalentes, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la portabilidad, el derecho de la negociación colectiva, el derecho a la protección de datos de los menores en Internet, el derecho de rectificación en Internet, el derecho a la actualización de informes en medios digitales. Tenemos derechos a la inclusión digital, a la libertad de expresión, al acceso a la cultura y conocimiento, a la libertad de asociación, a la notificación en caso de investigación judicial, al derecho a la identidad digital, la honra y el buen nombre, el derecho a la paz cibernética, el derecho a la privacidad digital, a la seguridad e integridad informática, a la autodeterminación de información, el derecho al anonimato e incluso tenemos derecho al olvido. Sobre la problemática del sexting, sus causas y efectos, viéndolo desde el punto de vista legal, tenemos las causas serían el uso masivo de medios. Hablamos de una sociedad hiperconectada hace un momento. Este uso masivo de medios facilita el acceso a plataformas digitales como instrumento principal o herramienta principal para la difusión. La vulnerabilidad, en especial de los jóvenes por su proceso de desarrollo emocional, que las hacen víctimas perfectas de este tipo de prácticas. La virtualidad, que da una sensación de seguridad y de autoestima, puesto que las personas no tienen que encontrarse físicamente o en persona para poder realizar estas actividades. Y la inmediatez, que ayuda a obtener la aprobación o desaprobación en tiempo real y por tanto genera incluso este tema de adicciones a estas actividades. Entre los efectos más importantes, quizás el más importante, sería el daño a la intimidad o lo que se conoce como huella digital por la exposición masiva de su persona en diferentes medios con fines incluso desconocidos. Las patologías psicológicas de las personas que sufren o son víctimas de la difusión no consentida del sexting, ya habíamos hablado que existen depresión y ansiedad y que en muchos casos termina en suicidio. Hay una tendencia suicida muy fuerte dentro de las víctimas que lo sufren. El riesgo de explotación de tipo sexual en medios cibernéticos y otros riesgos ligados a esta práctica que incluyen cyberbullying, pornografía, sextorsiones, porno, pedofilia y proxenetismo. Las medidas que ha tomado el Estado ecuatoriano que están vinculadas a esta situación, podríamos mencionar 4 ejes principales. Uno es el Código Orgánico Integral Penal, o COIP, creado o promulgado en el 2014, cuyas reformas del 2021 también incluyen nuevos delitos y también se hacen algunas modificaciones a los existentes. Como resumen podemos decir que el 2014 ya el Código Orgánico Integral Penal tipificaba delitos como las diversas formas de explotación, los delitos contra la integridad personal, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos contra la intimidad personal y familiar, contra el honor y el buen nombre. Las reformas del 2021 serán explicadas en la siguiente diapositiva. La Constitución también consagra los derechos de libertad, los derechos al honor y al buen nombre, a la intimidad personal y familia, a la inviolabilidad y secreto de correspondencia. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que este mes acaba de cumplir un año de haber sido promulgada, también es uno de los soportes importantes dentro del marco legal que protege estos derechos. Y el Código de Niñez y Adolescencia como eje rector de la tutela de los derechos de este grupo vulnerable. La ley orgánica reformatoria del COIP para prevenir y combatir la violencia sexual y digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Tenemos nuevos delitos, hay muchos,
Y he resaltado básicamente en amarillo aquí aquellos que estarían ligados directamente a la práctica del sexting, que serían el acoso escolar y académico, la violencia simbólica, la violencia mediática, la extorsión sexual, con su penalidad que también está señalada en cada caso. Vemos que hay penas de privación de libertad de 1 hasta 5 años, incluso 7 años, dependiendo de la gravedad del delito. Y en cuanto a las reformas, también está el acoso sexual, la corrupción de niños, niñas y adolescentes y la revelación de secretos, intercepción ilegal de datos, que también podríamos considerarlos vinculados fuertemente a la práctica ilegal de difusión de sexting. La ley de protección de datos personales son datos personales, aquellos datos sensibles que por su propia naturaleza y su uso pueden afectar los derechos fundamentales de las personas y que muchas veces pueden ser utilizadas para perjudicarlas, perseguirlas, hostigarlas y en general vulnerar sus derechos. Existe ya la creación de una superintendencia de protección de datos. El Consejo de Participación de Ciudadana y Control Social está a cargo de la elección del superintendente en estos mismos momentos y su reglamento y su revisión están en proceso para poder facilitar a que las regulaciones y el avance tecnológico vayan vayan a la par. Como conclusiones, podríamos decir que tenemos que estar conscientes que estas sociedades hiperconectadas, que en estas sociedades la realidad virtual posee los mismos o incluso mayores riesgos que en la realidad física. La práctica del sexting como tal no es una conducta ilegal, aunque puede estar ligado para muchos a lo inmoral, pero llevarla a cabo no se tipifica como delito. El sexting, sin embargo, puede ser una incubadora de muchos delitos que van desde la vulneración del derecho a la intimidad hasta la explotación de niñas, niños y adolescentes, pasando por delitos como extorsiones, violencia de género, explotación sexual, pornografía, prostitución. Que los daños causados son muy difíciles de reparar porque implican profundos daños psicológicos y en muchos casos letales. Que la normativa local, que es el Código Orgánico Integral Penal, se ha modificado para adaptarse a estos vertiginosos cambios tecnológicos, pero todavía resulta ambigua su aplicación porque se necesita mucho soporte por parte de hacia las víctimas y también de personal especializado dentro de todo el proceso. Que los costos de peritajes para calificar pruebas para patrocinios de abogados expertos en delitos cibernéticos o en ciberdelitos, la vergüenza pública y la revictimización de la persona que sufre las consecuencias de la divulgación del sexting dentro del proceso puede hacer que el sujeto pasivo, es decir, la víctima, en la mayoría de los casos decida no denunciar, por lo cual la red de apoyo debe ser súper importante. Y que algunos autores definen que la norma no debería tutelar la irresponsabilidad de los protagonistas de un hecho vinculado a sexting, puesto que es el resultado o consecuencia de sus propios actos y los riesgos que decide asumir. Sin embargo, cuerpos legales como la Ley Olimpia han logrado que el Estado tutele los derechos a la intimidad, incluso en este ámbito, porque es un derecho consagrado que no se puede vulnerar. Como recomendación podemos indicar que hay que actuar en la vida virtual tal cual actuaríamos en la vida real, con las mismas precauciones, incluso más. Hay que evitar el exceso de confianza en este tipo de prácticas porque ya sea una relación pasajera o formal, siempre existe el riesgo y que desde el punto de vista legal se debe penalizar la difusión de sexting a terceros, cualquiera que sea el origen. No es menos cierto que el protagonista del sexting es quien decide tomar el riesgo de exponer su intimidad y que compartir este secreto no está regulado porque no es un secreto profesional. Por lo tanto, como conclusión te podemos decir que no debes exponer tu intimidad. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, el rol de los padres o tutores o cuidadores es vital para evitar esa exposición y que requiere de muchísimas habilidades de comunicación y habilidades afectivas para poder lograrlo. Y que si ya has sido víctima o eres víctima de la difusión no consentida de sexting y todo su material, es importante que sepas que, por ejemplo, las redes sociales ya trabajan en esto mediante hashtags conocidos como hashtag no sin mi consentimiento, por ejemplo. Y para concluir, a modo de analogía, podemos decir, como uno dice normalmente, si uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. En cuanto al mundo cibernético, podemos decir, uno es dueño de su intimidad y esclavo de su imprudencia. Muchísimas gracias.